Vemos que hay muchas sillas vacías. Ojalá el Señor nos haya llegado a un puño, porque sería triste que se haya llevado un puño y no nos hayan invitado al café. ¿Te imaginas que no nos demos cuenta y que resulta que ya se nos llevó el Señor? Pero bueno, los que estamos aquí hoy vamos a estudiar lo que Dios tiene para nosotros. No sé cuántos se recuerdan lo que leíamos o lo que estudiábamos el domingo pasado. Y una de las cosas que estudiamos fue, o lo que enfatizamos más, fue que si cada uno de nosotros no hace lo que Dios manda, no es porque no podamos, es simple y sencillamente porque no queramos, porque no nace en el corazón del hombre hacer lo que Dios manda. Ahí leíamos claramente que ya el apóstol Pedro nos decía que todo lo que pertenece a la vida cristiana y a la piedad nos fue dado. O sea, ya no tenemos excusa, no podemos decir, no, es que yo no me porto bien, o es que yo no hago esto porque no lo sé. Ya Dios nos capacitó. Y hoy vamos a ver ahí en el libro de Mateo 23, vamos a ver un sermón que el Señor Jesús dijo, el penúltimo, y es un sermón bastante duro. Y si tú lo has meditado, o si no lo has meditado, te invito a que lo medites en casa, y te vas a dar cuenta lo que realmente el Señor reprochaba y lo que el Señor recalcaba en contra del tiempo o de aquellos hombres de aquel tiempo, era la religiosidad. La religiosidad, hermano, es algo que daña el evangelio, daña el caminar cristiano, daña el acercamiento a Dios. Incluso mismo Jesús les dice a los fariseos: hay de ustedes fariseos que ni entran al reino y tampoco dejan entrar. Esa es una de las problemáticas más grandes que hay en la religiosidad, hermanos. Y una religiosidad lo que hace es que establece normas, reglas, para que el ser humano se acerque a Dios. Y uno quiere eso de nosotros. Lo que Dios quiere es un corazón sincero delante de Él. El religioso está más enfocado en ver cómo viene la persona, cómo se viste, si se pone aretes, si se pone zapatillas, si se viste con falda, si se viste con pantalón, si alaba con las manos alzadas o si no alaba con las manos. O sea, el religioso está fijándose en lo externo. Pero eso Jesús lo reprochó. Le digo, en este penúltimo sermón, Él fue muy duro en cuanto a la religiosidad. Y yo creo que la iglesia verdadera del Señor es aquella que no está enfocada en lo externo o en la apariencia, sino en el corazón del hombre. Y con esto no estoy diciendo, ay hermano, es que podemos hacer lo que quiera. A mí Dios ve el corazón. Hermano, yo le he dicho otras veces, nosotros podemos sacar un pez del agua y lo podemos poner a vivir en la tierra y se va a morir. O podemos agarrar una vaca y echarla al mar y que vive en el mar y se va a ahogar, porque no está diseñada para el mar ni el pez para los océanos. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Puede haber una persona que no ha nacido de nuevo y dile, mira, la Biblia dice que hay que hacer esto, hermano. Por más que lo empujemos a que viva en santidad, en cuanto se salga de la iglesia, esa persona se va a quitar la máscara. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. En cambio, el que ha nacido de nuevo, hermano, él no tiene necesidad. Él mismo sabe lo que le agrada a Dios, sabe cómo se siente cómodo con Dios, sabe cómo caminar con Dios sin que el pastor o los hermanos lo anden vigilando. Entonces, hoy vamos a ver en este sermón lo que el Señor quería que los fariseos supieran: que si Dios los iba a enjuiciar, no era por lo que no sabía, sino al contrario, por lo que sabía que Dios no le agradaba, pero no lo estaban obedeciendo. Yo voy a hablar antes de leer la Biblia. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana porque nos da la oportunidad de estar en casa. Sabemos que es por tu gracia que hoy venimos aquí. Ahora, mi Dios, te ruego que sea tu Espíritu Santo el invitado de honor, que tú hables a través de tu siervo y que uses tu palabra para edificar a tu iglesia. Tú conoces la necesidad de cada corazón y conforme a esa necesidad habla, levanta e instruye a tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Como yo les digo, hermano, no soy un gran orador, porque yo algo he aprendido, que el Dios que yo tengo no está solo. Cuando yo oro, Él escucha, y Él, como dijo en una ocasión, no usemos de vanas palabrerías. Yo soy breve con la oración al Señor, pero sé que Él escucha. Hay algunos que dicen, no, es que el orador tiene que ser media hora de oración, hermano, no se ocupa tanto. Dios es sensible a nuestra voz. Ahí en el libro de Mateo 23, verso 31 en adelante,
que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías el hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Fíjense qué palabras aquí está usando Jesús. Como les digo, él en este sermón que él está hablando, que es de todo el capítulo 23, él se les está dirigiendo al pueblo y a los sacerdotes. Él les empieza diciendo al pueblo de Israel: miren, todo lo que los fariseos les digan que hagan, háganlo, está bien, porque la ley de Moisés así lo establece. Pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque los sacerdotes se ven enfocados en la apariencia externa. Ellos, su ministerio, su enseñanza estaba enfocada en que las personas vieran que ellos vivían una santidad externa. Y él les decía: mire, ustedes se paran en las plazas, se paran en las sinagogas, e incluso les gusta que le llamen maestro, que los fleques de sus vestiduras estén impecables, que sean lo más puro aparentemente. Y eso no ha pasado de moda. Como te digo, hay muchas iglesias que su vida espiritual está enfocada en cómo lo ven los demás, que cuando vienen a la iglesia vienen encorbatados, vienen bien vestidos, vienen zapataditos y vienen solamente a ver cómo vienen los demás. No vienen enfocados en decir: ahora voy a presentarme bien porque voy delante. No, ellos vienen enfocados para que los demás vean que ellos están cumpliendo requisitos de santidad. ¿Por qué? Porque como muchas veces lo he dicho, la santidad a veces la ponemos en una imagen externa. Que si la hermana trae vestido con manga larga, esa hermanita sí viene en santidad. Si la falda llega al tobillo, esa hermanita sí está en santidad. Si el hermano viene y predica con corbata, ese hermano sí está en santidad. Mira, no usa alhajas, no usa aretes, no usa zapatillas de tacón, esa hermana sí está en santidad. Y eso es lo que muchos se enfocaban en los fariseos, que era lo que tenían. Y por eso Jesús le dice: miren, ustedes, al pueblo de ustedes, todo lo que los fariseos les digan que hagan, háganlo porque Moisés así lo estableció, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos se preocupaban por la apariencia. Y ya después de que les da, como decimos por ahí, su trapeada, les dice todo lo que estaban haciendo mal, que eran hipócritas, que estorbaban al pueblo. Él les dice lo que él iba a hacer, porque ellos decían: no, si tuviéramos todos los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos matado. Pero fíjense lo que le dice Jesús en el versículo 34 que leímos. Y después de que les da su trapeada, él les dice: ustedes bien cumplen el requisito de vuestros padres. Y dice el 34: porque tanto aquí yo les envío profetas. O sea, ustedes se están quejando que si hubieran estado en los tiempos de sus padres, no habían matado a los profetas, no habían matado a los santos. Entonces Jesús dice: mira, aquí yo les envío profetas. ¿Quién es un profeta de Dios? Aquel que se para en un púlpito y dice: hermano mío, el Señor dijo. Y esto es lo que dice, creo que es el libro de Ezequiel 2, del versículo 3 al 5 por ahí. Vamos a leer hasta 8. En el libro de Ezequiel 3, perdón, 2, Ezequiel 2. Yo no estoy muy familiarizado con la Biblia, pero creo que es Ezequiel 2, versículo 3 al 8. Dios le habla a Ezequiel, que fue un profeta de Dios, para que entendamos quién es un profeta. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes, rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues envío a ellos el duro rostro y el entendido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen
aquí vemos. ¿Quién es un profeta? Le digo, un profeta para muchos es aquel que se para en un púlpito y dice, hermano, Dios me dijo, o Dios me habló. Pero según la Biblia, el profeta es aquella persona que es un ser humano como tú y como yo, que Dios levanta para que escuche y hable el mensaje de Dios para el pueblo. En este caso, ¿cuál sería el profeta en nuestro tiempo? Nosotros tenemos la palabra de Dios. El que expone la palabra de Dios, el que te da el mensaje de Dios, ese bien puede cumplir el propósito por el cual Dios le envió, que es un hombre que escuchó el mensaje, que está hablando lo que Dios quiere que tú y yo escuchemos. Lo que Dios quiere que tú y yo escuchemos, porque muchas veces el profeta que está de moda hoy en día habla lo que la gente quiere oír. Porque hay personas que quieren oír, mire hermano, si usted está en el billete más grande, Dios le va a bendecir, le va a dar, hermano, y la gente quiere oír eso. ¿A qué no le gusta oír que Dios te va a dar un carro nuevo, te va a dar una casa nueva, que Dios va a sacar a tu hijo de la droga, que Dios te va a bendecir? Hermano, todos. Pero no nos gusta oír que Dios diga, mira, arrepiéntete, vuélvete de tomar camino, y entonces vamos a arreglar cuentas y todo va a empezar a fluir a tu favor, pero si te arrepientes. Entonces el profeta de Dios es aquel que oye el mensaje de Dios, que muchas veces no va a ser fácil, o la mayoría de veces no es fácil el mensaje de Dios. Porque crees que Dios le dice a Ezequiel, mira, yo te voy a enviar a una casa que es rebelde y tienes que prepararte, porque si esa casa se rebeló contra mí, se va a rebelar contra ti. Las palabras que tú las digas, esas palabras van a ser duras y te van a rechazar, hermano, porque ser profeta de Dios no es fácil. Porque es que cuando una persona le va, en algún área de su vida le va mal, luego hasta de la iglesia se va. No, es que desde que empecé a ir a la iglesia, todo me está saliendo mal. Y el culpable es el pastor o es el... No, hermano, es que tú estás más delante de Dios y lo que Dios quiere es llevarte a que reconozcas. ¿Sabías que muchas veces Dios nos tiene que llevar a la desesperación para que ahí nos demos cuenta que el único que nos puede tender la mano es Él? El único que nos puede sacar de todo cenagoso es Él. Entonces, ¿y qué hace el ser humano? Se enoja. En una ocasión hay una historia, creo que es allá en el libro de los Reyes, el segundo de Reyes, si quieres abrirlo, en el capítulo 6, versos 30 y 31. Dice que hubo una situación de escasez en el pueblo de Israel, y como la situación estaba tan cruel, tan dura, que los habitantes se comían el estiércol de las palomas, incluso llegaron a comerse sus propios hijos. Y en una ocasión una mujer le dijo al rey, oye rey, échalo la mano, porque mira, conmigo nuestro hijo, y ahora mi vecina o mi comadre, no está en la Biblia así, no quiere sacar el de ella. Y era el acuerdo que teníamos, que después de que me comiéramos el mío, nos íbamos a comer el de ella. Entonces el rey dijo, ¿qué quieres que yo haga? Si Dios no te puede sacar de esa situación, ¿qué puedo hacer yo? Pero el rey dijo, el culpable es Eliseo, porque siempre tiene que haber un culpable. Como algo sale mal, el culpable quién es, el pastor, el hermano, la hermana, ellos son los culpables. No, era el pecado que había en el pueblo de Israel. Entonces el rey dice ayer en el segundo de Reyes 6, versos 30 a 31, ¿quién lo tiene a la mano? Yo le tengo la receta un poquito. Hasta ahí lo vamos a dejar. O sea, cuando el rey vio cómo estaba la situación del pueblo, él dijo, no cabe duda que ese es el problema de Eliseo. ¿Y qué dijo? Dice lo que dice. Y él dijo, así me haga
Dios y aún me añada si la cabeza del ser. ¿Por qué? Porque siempre el profeta de Dios, cuando habla la palabra, ¿qué le trae? Consecuencias. Por eso yo le decía a ese, mira, tú vas a ir a un pueblo que es rebelde. Se rebelaron contra mí y te van a hacer la guerra. Sus palabras van a ser tan pesadas, pero no tengas temor, no seas rebelde como ellos, sino ve y habla. Ese es el profeta de Dios que escucha la palabra de Dios. No es aquel que se para y dice, Dios me dijo, es aquel que medita en la palabra, que se pone de rodillas y dice, Señor, muéstrame tu palabra porque tu pueblo tiene necesidad. Y le digo, no es fácil. Y por eso le decía a los fariseos o a los religiosos de aquella época, ustedes bien pudieran o bien cumplen los requisitos para ser igual que sus padres, porque les voy a enviar profetas y los van a matar. Los van a matar, al igual que vuestros padres, que cuando venía un profeta de Dios y les decía, miren, ustedes están mal, lo mataban, lo despreciaban, los echaban en la cárcel y pudieron poner un sinfín de ejemplos. ¿Por qué a Jeremías lo querían matar? ¿Por qué a Jeremías lo echaron en la cisterna? ¿Por qué a Isaías lo partieron a la mitad a cerrar? Por la palabra de Dios. Ese es el profeta de Dios, el que habla la palabra, que le dice al pueblo lo que está bien y lo que está mal, lo que Dios quiere y lo que Dios demanda para cada uno de nosotros. Entonces ese es el profeta de Dios, y eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes lo van a tener. Luego les dice, les voy a enviar no solamente profetas, sabios. ¿Quién es un sabio, hermanos? La vida está llena de gente sabia. El mundo que vivimos tiene gente sabia. El sabio es aquella persona que tiene la capacidad de enfrentar situaciones en la vida difíciles, pero le va a buscar la solución a cualquier problema. Nosotros podemos tener sabios, por ejemplo, los médicos son sabios. Son personas sabias que Dios los utiliza para salvar vidas. Pero qué mejor que la Biblia nos enseñe algún ejemplo. Primero, el segundo de Samuel, que alguien lo tenga ahí rapidito. Segundo de Samuel 20, del versículo 15 en adelante, nos narra la historia de un evento que sucedió en los tiempos de David, después de que Absalón, el hijo de David, se había rebelado. Se liberó de ese problema David. Dice la Biblia que se levanta otro enemigo de David, ahí en el libro segundo de Samuel 20, verso 15. Y entonces, como David ya estaba escamado de que su hijo Absalón le había causado problemas al reino, dice que le dice a Joás, que era su general, le dice, mira, fulano de tal se rebeló, no ha vuelto del mensaje, ve, búscalo y mátalo. No queremos más problemas. Yo no estoy parafraseando nada más la historia. Entonces dice que Joás se levantó y fue a buscar al enemigo de David. Pero cuando el enemigo de David oyó que lo estaban buscando, dice que fue y se encuarteló o se encerró en una ciudad que estaba amurallada. Sí, creo que se llama Abel, algo así, Abel de Amac o algo así, la ciudad. Las cosas no
El pueblo de esta ciudad, Abel de Amaca, que ellos no sabían por qué los estaban matando o los estaban sitiando. Ellos simplemente ven que el ejército de David, que el rey los había mandado y habían sitiado la ciudad. O sea, ellos no sabían ni por qué, ni cuál era el plan, ni quizá si el rey había ordenado destruirlo. Ellos no sabían nada. Simplemente miraron que el ejército los empezó a rodear y yo creo que se preguntaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si David no perdona nada, David destruye todo lo que pasa a su paso, ¿qué hicimos? Pero la mujer sabia dijo, no, hay que ver a ver alguna solución. Y empezó a dar voces y los soldados dijeron, bueno, a la mujer sabia, vamos a dejar a ver qué hay que oír su consejo. Y esta mujer buscó la solución a un problema. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Siempre que tengamos alguna dificultad, siempre va a enviar lo mejor de lo mejor. Siempre va a tener la solución para nuestros problemas. Si es un problema espiritual, el primer profeta va a poner a alguien que te dé una palabra para que levante, te saque de esa situación y te dé la respuesta que necesitas, no la que quieres. Porque a veces queremos muchas cosas, ¿verdad? Pero no lo que Dios le agrada. ¿Por qué crees que Santiago dice que muchas veces no recibimos porque pedimos mal? Y luego dice la razón, para gastar en vuestros derechos. Ay, Señor, quiero un carro nuevo, quiero que me des un buen trabajo. Y el hermano se va a la iglesia. Porque como ahora tiene dinero, Cancún me espera, Acapulco me espera, Puerto Vallarta me espera. Pero cuando no tiene, el hermano que está en la iglesia, porque si se gasta más de los 500 pesos que tiene presupuestados para la semana, ya no le alcanzó. Pero si gana 10,000, 15,000, hermano, hasta Cancún una semanita, hasta que se, hermano, mándame lo que estamos antes. Pero lo que le digo, o sea, venimos mal. Y entonces Dios dice, no tengo que tener a pan y agua, pan y agua. No le puedo dar como a Elías que le lleven su comida, se lleven su calamidad, no le dice pan y agua nada más. Ay, Señor, a ver, no, dices, espérate, con eso quiero. Porque si tienes más, te mentiras en la boca. Entonces, eso es lo que hace nuestro Dios. Él conoce nuestra necesidad y cuando sabe que tenemos una necesidad, Él envía a alguien para que nos hable. Por eso les decía, si es una necesidad espiritual, Él te envía a un profeta. Y quizá no te va a decir, mira hermano, así dice el Señor que va a ser el nuevo rico del algodón. A lo mejor te va a decir, mira, esto dice el Señor en su palabra. Va a citar lo que yo estoy citando hoy, que es la palabra de Dios, y te va a enseñar lo que Dios demanda de nosotros. Porque a lo mejor el problema es espiritual. Pero ¿qué te digo? A lo mejor el problema es como esta ciudad, que estaba sitiada y ellos no sabían qué hacer. A lo mejor tú no estás sitiado, pero puede haber un problema de salud, algún problema legal. No lo sabemos cuál sea tu situación y Dios sí lo sabe. Entonces Él puede tener a un buen abogado preparado para defender tu causa. Puede tener a un buen doctor preparado para decirte, mira, esta medicina o esta inyección te puede solucionar. Eso es lo que hace, para eso Dios pone los sabios, para solucionar problemas que tú y yo no sabemos. Porque el pueblo de la ciudad de Abel, o Abel de Amaca, ellos no sabían. Ellos simplemente miraron al ejército, todos empecherados, todos bien cubiertos, y decían, ¿qué será lo que está planeando el rey? Y esta mujer que era sabia, por eso no debemos de menospreciar a las mujeres. Porque hay iglesias, hermano, que menospreciamos, no, es que la mujer solamente sirve para ejercer, hermano. No, en la Biblia vemos mujeres que Dios las usó para dar mensajes. Mujeres que Dios las usó como profetizas para advertir al pueblo. Cuando Joacías llegó al trono, hermano, Dios usó a una mujer para que le hablara al profeta, al rey. Porque el rey se preocupó porque vio que cuando destruyeron el templo habían leído de la ley y dijo que el pueblo se había alejado mucho de Dios. Entonces el rey se angustió y dijo, vamos a preguntarle a alguien para que consulte a Dios. Y dijo, no, allá está Hulda, que es la profetiza. Y Dios lo usó para que le dijera al rey, mira, para el pueblo ya no hay escapatoria. Juicio de Dios viene para él, pero para ti te espera un reino relativamente pacífico. Y así fue. ¿Por qué? Porque el rey decidió volverse a Dios, humillarse a Dios, consultar a Dios a través de un profeta. En este caso fue una mujer que fue una profetisa. Por eso te digo, no hay que bajar la mujer que no, es que la mujer no sirve para conseguirle, para también dar el mensaje de Dios. En ocasiones tiene que ser sabia. Incluso el rey Salomón en el proverbio dice que la mujer sabia edifica su casa. O sea, la
la sabiduría, o Dios usa todos los elementos posibles, tanto hombres como mujeres, para edificación. Entonces aquí vemos que una mujer sabia, cuando el pueblo está en una desesperación, esta mujer dice: tengo la oportunidad de hablar. Y le habla a Joás, que era el general: ¿qué es lo que está pasando, general? ¿Por qué nos quieres matar? ¿Que no te das cuenta que esta ciudad hasta un refrán tiene? Cuando tengan un problema, vengan y pregúntenle a ver. El refrán que tenía. ¿Por qué? Porque allá había gente sabia, gente capacitada, que cuando había una dificultad en cualquier ciudad, ya se vayamos a tal lado. Vayamos, es como cuando alguien se enferma. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando una persona se enferma, y yo conozco a un buen médico, muchas veces le decimos: mire, vaya con el doctor fulano, él es bueno. O vaya con el abogado fulano, él es bueno. O vaya con el mecánico fulano, él es bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen la capacidad para solucionarnos algún problema. Cualquiera que se tenga, yo no estoy diciendo o señalando algún problema en general. Cualquier problema que tú tienes, siempre decimos: mira, fulanito, ese es sabio, ese tiene la capacidad. Entonces así pasaba en la vida. Cuando alguien tiene un problema, ellos se vayan a ver la mano. Allí la gente tiene, o hay personas sabias. Por eso cuando vemos en el versículo 15, dice: era una mujer sabia, que les dijo a los soldados: denle la oportunidad, llamen a Joás para preguntarle por qué nos quieren matar. Y cuando Joás lo vio, lo que esta mujer le decía: si ustedes tienen un problema, que no vienen acá, que no somos la mano de Israel, que estamos para solucionar los problemas, ¿por qué nos quieren matar? Entonces Joás dijo: no, nosotros no queremos eso, lo único que queremos es que ahí está un individuo que se levantó contra el rey, que levantó su mano contra el rey y no más por el venimos. Entonces dice la mujer: oh, si ese es el problema, habíamos dicho antes, la solución está fácil, nosotros se los entregamos y así fue. Entonces es lo que Dios le está diciendo a los fariseos: ustedes se quejan de que si ustedes hubieran estado en los tiempos de sus padres, no habían derramado sangre inocente, no habían matado a los profetas. Y les decía el Señor: créanme que cumplen los requisitos para ser igual que ellos, porque les voy a enviar profetas, les voy a enviar sabios, y a unos los van a matar, a otros los van a perseguir. Y no solo eso, les envió escribas. ¿Quién es un escriba? Nosotros tenemos una imagen distorsionada de lo que es un escriba, porque lo que hemos oído de los escribas es que se agarraron con los fariseos para traicionar y matar a Jesús. Pero la realidad, hermanos, un escriba es aquella persona que dedicaba su vida a enseñar y a traducir lo que la ley y los profetas decían, tal como Dios lo había establecido. No es que todos los escribas hayan sido buenos, o sea, había manos con los que se daban para armar su complot contra Jesús, pero había escribas que se encargaron de traducir este libro a como Dios lo había dictado a través de los profetas. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que cada uno de nosotros no podemos tener excusa de decir: es que Dios no me escribió un libro. Porque según lo que vemos en lo que Jesús dijo, Dios para su pueblo siempre va a dar lo mejor, o para el ser humano que trae. Siempre Dios va a usar lo mejor, porque Él es el buen pastor, dice la Biblia, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y si no fuera así, hermanos, que no fuera el buen pastor, hermanos, no hubiera muerto. Pero si fue capaz de dar su vida, ¿cómo no nos va a dar lo mejor de lo mejor para que seamos enseñados? Ahora bien, si Él nos da lo mejor, ¿por qué el ser humano reacciona como reacciona? Porque es la naturaleza del ser humano. Esa es la naturaleza. Que cuando nosotros tenemos todo lo que necesitamos, ¿cómo reaccionamos? Entonces es una triste realidad, hermano, que la sociedad hoy en día, como dijo Jesús, va a ser condenada no por lo que no saben, sino por lo que saben, lo que recibieron y no lo aprovecharon. No lo aprovecharon. El mensaje principal de estos textos que leímos, hermano, que Dios nos quiere enseñar, es que aprendamos a valorar lo que Dios nos está dando. Porque uno puede decir: no, es que, hermano, ahí en la iglesia no tenemos buenos hermanos, no tenemos buenos pastores. Tenemos al mejor que fue Cristo Jesús. Si no te gusta
usar el ejemplo de Pedro, no le gusta usar el ejemplo de Pablo. Sigue el ejemplo que Jesús dejó marcado, porque él dijo allá en San Juan 13, porque ejemplo os he dado para que así como yo hago, vosotros también hacéis. O sea, no tienes excusa, pero no, es que el pastor no le echa ganas, como que el pastor no ora, como que el pastor no se prepara. Mira lo que hizo esto. Si el pastor no cumple los requisitos, tú levántate y dices, mira, yo voy a ser como Jesús fue. Si tengo que morir por el evangelio, si tengo que dar mi vida por las personas, lo voy a hacer. Pero hermano, hoy es lo que Dios quiere, hermano, que entendamos que no hay excusa para decir, no lo hicimos. Los fariseos, ellos se querían excusar. No, nosotros no. Nuestros padres, ellos sí los mataron, pero nosotros no. Y Jesús dice, no, ustedes también. Porque ustedes cumplen los requisitos, porque les voy a enviar profetas y los van a matar. Les voy a enviar maestros, sabios, y los van a perseguir y matar. Les voy a enviar escribas, lo mejor de lo mejor, y también los van a matar. Y luego le cita el versículo 36 que leímos de Mateo 24. De Mateo 24, perdón. Dice el 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Porque el Señor Jesús usó hasta esas partes. Ahorita, hermanos, es fácil saber cómo está la Biblia hebrea, porque la Biblia hebrea no es igual que esta que nosotros tenemos. La de ellas, la de nosotros empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Pero la hebrea termina en Crónicas, y no está Crónicas primero y segundo, sino está Crónicas. Entonces, lo que está citando Jesús es la primera muerte que hubo en el Antiguo Testamento, que fue Abel, quien Caín mató. ¿Y por qué lo mató? Simplemente porque la ofrenda de Caín no cumplía los requisitos para estar delante de Dios. Caín, claro, dice el fruto de la tierra, o sea, lo que él consideraba que le agradaba a Dios. Ahorita lo pudiéramos decir, llámese peregrinaciones, llámese rituales o sacrificios que tú y yo podemos inventarnos para acercarnos a Dios, y no lo que Dios establecido. Porque lo que Dios manda es sinceridad de su pueblo. Él no te manda, mira, que te rodillas y oye una 40 días para que te acerques. No. Si tú te quieres morir de hambre 40 días, hazlo, pero porque quieres morirte de hambre. Pero porque Dios no lo vas a mover por mucho que ayudes. Lo que va a mover a Dios es un corazón arrepentido y humillado delante de Él. Porque Él dice, un corazón humilde, no. Entonces, cuando Jesús le dice, mira, yo le voy a enviar profetas, a sabios y escribas que los van a matar, es para que sepan que la condenación de la sangre de todos esos justos, desde Abel hasta Zacarías, va a caer sobre ustedes. Y le digo, Abel fue el primer mártir porque agradó a Dios y su hermano no. Y a veces me dicen que estaba fácil el asunto, ¿verdad? Y eran dicho, bueno, tenemos toda la tierra para nosotros. Tú dale para el norte y yo lo doy para el sur. Tú dale para el este y yo lo doy para el oeste. No nos vamos a matar. Pero no, dijo Caín, no tanto. No te mates y se acabó el problema. Entonces ahí vemos el primer mártir, fue porque le agradaba a Dios. Y el último que citó Jesús, lo puedo ver la historia que está en el segundo de Crónicas 24. Y dice en la Biblia que a Zacarías lo mató precisamente el rey que el padre de Zacarías había criado desde pequeño en el templo. Lo había criado en el templo, y dice que cuando ya Joaida murió y el joven le había agarrado el trono, dice que el rey empezó a hacer lo malo delante de Dios, influenciado por la visita, el dinero de Benjamín, y empezaron a hacer alianzas y se olvidaron de Dios. Entonces Dios levanta al profeta Zacarías, que era el hijo de Joaida, y empezó a profetizar del mal. Y empezó a decirle al rey, mira, lo que estás haciendo está mal delante de Dios. Entonces dice la Biblia, ahí en 2 de Crónicas 24, verso 20. ¿Quién lo tiene?
Aleluya. ¿Y por qué la había matado? Simplemente porque denunció lo que estaba mal. Entonces por eso Jesús le dice a los fariseos: miren, ustedes cumplen todos los requisitos para que la sangre de todos esos mártires que han muerto caiga sobre ustedes. Empezando desde el primer mártir hasta el último mártir que la Biblia hebrea o los escritos hebreos relataron. No, porque la Biblia hebrea el penúltimo libro es el Salmos y luego Proverbios. Entonces es lo que Jesús les está citando, para que no tengan escapatoria, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que entendamos que delante de Él no va a haber excusas. Yo me puedo excusar y decir: no, es que mi esposa no es la mujer que yo pensé que era, o es que mi esposo no me ayuda idónea. No, eres tú, únicamente tú, el responsable delante de Dios. Claro que cuando la esposa o el esposo tienen el mismo secreto, es una maravilla servir a Dios. ¿Por qué? Porque uno entiende que algo, si no vienen batallas es de los dos, si vienen victorias es de los dos. Pero no es lo mismo que cuando la esposa jala por un lado y el esposo jala por otro. Que la esposa dice: me voy a consagrar a Dios, y no, como que sí, como que no. No es una batalladera, porque ya de usted ese juego, y dice: me consagro a Dios, y algo no sale como la familia quiere. Luego, es que tú, pues está ahí. Y entonces ahí está la batalla. Pero lo que Dios quiere es que entendamos que tenemos lo mejor de lo mejor para servir a Dios. Es lo que tenían los fariseos. Tenían profetas, tenían sabios, tenían escribas, y uno puede decir que les faltaba para obedecer a Dios. Simple y sencillamente humillarse delante de Dios. Porque la soberbia, hermanos, es la peor enemiga del ser humano. Cuando el ser humano es soberbio, hermano, podemos tener a las mejores personas, podemos tener los mejores ejemplos, y siempre vamos a rechazar. Puedes levantar personas que se van a preocupar por ti, que se van a enfocar en darte los mejores consejos, y siempre lo vas a rechazar. Pero cuando tú eres humilde, hermano, el consejo puede venir de la persona más insignificante, pero uno escucha el mensaje o escucha el consejo porque sabe que puede ser el consejo de Dios. Entonces hoy te invito, hermano, que no cometamos el error de estos hombres, porque va a llegar el momento donde todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y dice claramente el apóstol Pablo: y cada uno dará cuenta de lo que haya hecho mientras estuvo en el mundo. Y tú vas a dar cuenta si le vas a decir al Señor: Señor, es que yo rehusé hoy porque el pastor me iba haciendo un ranchero que venía de este lado. A mí me hubiera sembrado al apóstol Pablo, hermano, lo mismo que ya echando la casa. ¿Te imaginas, hermano? El pueblo judío tuvo el mejor maestro, que era Jesús. Caminó con ellos, vivió con ellos, comió con ellos. ¿Y qué es lo que esos demonios tienen? De veces, si está endemoniado, sí está afuera, decía además su familia, decía que lo quería llevar al manicomio, porque nada, ahí no dice manicomio. Pero en aquella ocasión llegó su familia, y él le dijo: tu mamá y tus hermanos te buscan. Y lo buscaban porque decían: está loco o está fuera de sí. Entonces la persona no puede decir: no, es que si yo hubiera tenido al apóstol Pablo como maestro, yo si hubiera sido. Hermano, cuando tú tienes soberbia, puedes tener a Pablo, puedes tener a Pedro, puedes tener a Jesús, y a ese mismo vas a rechazar, porque no es la persona, es a quien te envió. Cuando yo te deje de hablar de este libro, hermano, entonces sí rechaza. Si un día te paro aquí y te empiezo a decir: mira, hermano, Dios me dijo, Dios me habló, y no te cito este libro, hermano, no me sigues, porque lo vamos a desempeñar los tres, o cuatro, o cinco, el puño que vayamos. Pero si yo te estoy citando este libro, hermano, escucha el consejo. Cuando alguien te está citando este libro, en el contexto original también lo puedo conocer. En el contexto original, hermano, síguelo, porque es el consejo que Dios tiene para ti. Cuando yo te digo el contexto original, hermanos, tú debes estudiarlo, porque puedo sacar un texto malinterpretado y puedo formular una doctrina. Y te puedo decir: mira, es que yo decía aquí que si no haces tal cosa, pues se vendrá sobre tu vida. Y tú, es que si no la Biblia. Por eso salen las sectas. Una de las cosas que un cristiano debe de hacer fue lo que Jesús dijo a sus discípulos: que escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Y cuando tú escudriñas la Biblia, y un predicador o cualquier persona dice: es que la Biblia dice, y la está sacando de contexto, tú vas a saber que ese predicador no proviene de Dios.
usando la Biblia y lo estás dando en el contexto como Dios lo estableció, hermano, obedécela, porque ese consejo te va a hacer sabio, te va a preparar y te va a llevar al mejor lugar, que es la presencia de Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios, gracias te damos en esta mañana que nos diste la oportunidad de estar en casa, Señor. Yo quise ser breve con tu palabra, Señor, porque no quiero ser cansancio para tu pueblo, pero tú conoces la necesidad de cada uno, y de acuerdo a esa necesidad te ruego que el Espíritu Santo en tu gracia y en tu misericordia traiga más revelación a ese hermano, a esa hermana o a esa persona que nos escucha donde quiera que se encuentre. Que sea un mensaje, Padre, que nos lleve al arrepentimiento y a la humillación delante de ti, para que tú puedas revelarte cada vez más a nuestra vida. Hoy en esta mañana, Padre, yo te ruego por tu pueblo que has comprado con tu sangre preciosa, que si hay alguna necesidad en tu pueblo, oh Rey de Gloria, en tu gracia y en tu misericordia tú le suplas lo que tu pueblo necesita. Si hay enfermedad en tu pueblo, tú la conoces, Padre, y tú puedes dar la sanidad si a ti te place. Que ese pueblo que está pasando en algún problema físico, tú pongas tu mano de poder y tu pueblo sea sanado en el nombre de Jesús. También, Padre, si hay falta de empleo, si hay falta de economía, solamente abre las puertas para que tu pueblo tenga todo lo que necesita y puedan darte la gloria y la honra a ti, oh Rey eterno. También, Padre, oramos por aquellos hermanos que se han alejado. Tú conoces los motivos, Señor. Si es por rebeldía a ti, Padre, donde quiera que ande, vuélvelos a ti, Padre. Si es por algún malentendido, oh Rey de Gloria, que sea tu Espíritu Santo trayéndoles y aclarándoles todo lo que se ha hecho mal, para que ellos puedan dar un paso de fe y seguir adelante. En el nombre de Jesús, oramos también por aquellas personas que van a ser añadidas a tu pueblo, que tú pongas los medios, pongas el tiempo, y que todos aquellos que son llamados para tu gloria puedan ser alcanzados en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este mensaje, y gracias por tu pueblo. Despídenos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén, Señor. Y amén.